Estimados estudiantes del curso de proyectos de alimentación y nutrición comunitaria, ya hoy es la última clase del curso que gustosamente tuve la oportunidad de impartirles durante este semestre. El día de hoy pues vamos a abordar el tema de aplicación de propuestas de proyectos de alimentación y nutrición. Estamos en la semana ya número 15 y pues vamos a iniciar diciendo que el objetivo de esta clase básicamente es que ustedes pues conozcan cuál es la metodología que se utiliza normalmente para gestionar los proyectos de alimentación y nutrición en la comunidad. Ustedes a lo largo del curso han aprendido pues tanto a detectar niños y niñas con desnutrición aguda, desnutrición crónica, a conocer cuáles son los lineamientos que maneja el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en cuanto al programa de seguridad alimentaria y nutricional, han conocido cuál es la ley de seguridad alimentaria y nutricional del país, cuáles son las entidades que en el país se dedican a trabajar en pro de la reducción del hambre y tanto del hambre estacional, ¿verdad?, como de las tasas de mortalidad infantil a consecuencia de los temas de desnutrición que padecen nuestros niños. Así también nos hemos ido enfocando un poco también en cuanto a los presupuestos que se pueden manejar, cuáles son los estudios de prefactibilidad que se deben de trabajar para poder presentarle a nuestro agente financiante, ¿verdad?, para poderle pues presentar el proyecto que queremos llevar a cabo en la comunidad. Y también hemos visto algunos aspectos legales en cuanto a las contrataciones que se deben de hacer de nuestro recurso humano. Hoy vamos a hablar entonces de cuáles son las metodologías que normalmente se utilizan para poder gestionar un proyecto de alimentación. Las tres metodologías para la gestión de proyectos que más se utilizan son las de diagrama de Gantt, el PERT-CPM y el método de la cadena crítica. La gestión de proyectos va a necesitar apoyarse en el uso de las técnicas para poder minimizar los errores que se puedan dar a lo largo de la realización del mismo y aumentar obviamente pues la eficiencia y la eficacia y que los objetivos pues al final sean alcanzables. Entre las metodologías que ya mencionamos podemos decir que son las más comúnmente empleadas tanto en los países latinoamericanos como acá en Guatemala. Cada una de ellas cuenta con sus ventajas y con sus inconvenientes, pero todas van a suponer una gran ayuda a la hora de planificar y de administrar los recursos para que pues nos abunden, ¿verdad?, y no estemos entrando en reajustes al final del proyecto. Primero vamos a hablar brevemente del diagrama de Gantt y de la gestión de proyectos que se puede lograr con esta metodología. El diagrama de Gantt lleva utilizándose durante cerca de 7 décadas. Imagínense cuán antiguo es este método, ¿verdad? Y es una de las más famosas metodologías para la gestión de proyectos. La simplicidad de su estructura y lo manejable que puede ser del planteamiento lo configuran como la herramienta ideal tanto para quienes están iniciándose en el mundo de la dirección de los proyectos comunitarios, ¿verdad?, y específicamente en el proyecto de alimentación y nutrición, como para quienes ya cuentan con una nutrida experiencia en el manejo de proyectos comunitarios. El diagrama de Gantt como metodología para la gestión de proyectos podría resumirse de la siguiente manera. Se compone de 2 ejes, donde se recogen las tareas y actividades
que componen un proyecto y se asocian a un cronograma, quedando reflejada su duración, el momento del inicio y el plazo de entrega que se tiene previsto para la presentación de los resultados. En este eje de coordenadas también hay un espacio para marcar las distintas fases que forman parte del proyecto y para resaltar los eventos o los acontecimientos que suponen un hito reseñable para los participantes en el mismo. Las principales dificultades de esta metodología se derivan del establecimiento de prioridades y de la detección de dependencias entre actividades. Nos va a aportar una visión bastante clara y realista de la situación, pero va a requerir obviamente de actualización continua para poder garantizar la validez del mismo. Por otro lado, tenemos el segundo método para la gestión de proyectos y es el PERT-CPM. El PERT es una de las metodologías para la gestión de proyectos que también es la más utilizada junto con el diagrama de Gantt, en especial porque suelen actuar como complemento del diagrama de Gantt que acabamos de ver. Esta técnica consiste en determinar las actividades en que se desglosa el proyecto, las dependencias, la duración, para aplicar una función que combinadas permitan determinar el tiempo que se le va a estimar a cada actividad. Con los datos obtenidos con esta nueva metodología, se puede diseñar una malla compuesta por muchos módulos que van a permitir determinar cuál va a ser la ruta crítica que podemos llegar a encontrar en el camino del desarrollo de nuestro proyecto. Resulta bastante práctico cuando el proyecto combina actividades que se ejecutan en secuencia y al paralelo. Por último, también tenemos la última metodología, que es la de cadena crítica. Es la más relativamente joven de todas las metodologías para la gestión de proyectos y de propuestas. Sin embargo, es la más aplaudida por los excelentes resultados en cuanto a la gestión de los proyectos. Está especialmente indicada para proyectos complejos por su cualidad de simplificar el seguimiento y el control que se debe de tener para poder desarrollar el mismo. Los aspectos más destacables de esta técnica son: primero, que facilita el establecimiento de prioridades y de la toma de decisiones. Segundo, garantiza una efectiva protección del proyecto. Su funcionamiento se basa en la detección de las actividades que marcan la duración máxima del proyecto y que obviamente para lograr la eficiencia se reducen los plazos estimados para la consecución de las actividades. En Guatemala nosotros conocemos numerosas entidades no gubernamentales que trabajan en pro de la reducción del hambre estacional. Uno de los proyectos que más auge ha tenido en el país son los sistemas alimentarios y fortalecimientos de la resiliencia, las herramientas técnicas para fortalecer el sector agricultor, la agricultura familiar en Sololá específicamente y en toda la región noroccidente, y la adaptación de las comunidades al cambio climático, que es un problema que nos trae bastantes consecuencias en cuanto a la producción de alimentos en el territorio nacional. Algunos proyectos de cooperación técnica podemos mencionar aquí en Guatemala: las compras públicas y la agricultura familiar, los fondos de tierras y población campesina, los programas de alimentación escolar también son de cooperación técnica, y la asistencia técnica al Frente Parlamentario contra el Hambre. Y
tenemos por último también algunos programas conjuntos que se han desarrollado aquí en el país. Uno de ellos es el empoderamiento económico de las mujeres en el área rural para poder crear microempresas, el desarrollo rural integral, el desarrollo también de la agricultura familiar en el programa de alimentación escolar y por último tenemos proyectos de cooperación en donde podemos mencionar el empleo juvenil en el sistema agrario. Las fuentes de bibliografía para poder reforzar estos contenidos pues aparecen justamente ahora en pantalla, en donde ustedes encontrarán dos enlaces con documentos PDF de estudios que se han realizado en Latinoamérica en cuanto a la gestión de proyectos de alimentación y nutrición. Las preguntas que ustedes encontrarán en su examen final son las siguientes. Número 1. Lleva utilizándose durante cerca de 7 décadas y es una de las más famosas metodologías para la gestión de proyectos. La simplicidad de su estructura y lo manejable de su planteamiento lo clasifican como la herramienta ideal para la gestión de los mismos. Número 2. Metodología para gestión de proyectos que sirve para determinar las actividades en que se desglosa el proyecto, sus dependencias y su duración para aplicar una función probabilística que ayude a calcular el tiempo total de ejecución, lo va a determinar como el tiempo estimado en cada actividad. Número 3. Significa camino de la ruta crítica. Número 4. Es el más joven de todas las metodologías para la gestión de proyectos y de propuestas de alimentación comunitaria y está más que todo resaltado por su cualidad de simplificar el seguimiento y el control al ejercer las actividades. Número 5. Proyecto en donde se incluye el programa de alimentación escolar. Muchas gracias por su atención.